Y dice el Señor en este día, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Dile a tu hermano, ¿a qué estamos llamados? Dile a tu hermano, tenemos que presentarnos diligentemente ante Dios aprobado. Dígalo a su hermano, tenemos que presentarnos a Dios diligentemente, amado hermano. Presentémonos como obreros aprobados. Qué importante es que usted pueda animar a sus hermanos también en esta mañana. En base a este texto bíblico, el tema para el día de hoy es iglesia. Iglesia. Pero quiero que hagamos énfasis en lo que viene a continuación. Iglesia, con prontitud, o sea, inmediatamente, con dinamismo, con mucha agilidad, presentémonos al Eterno aprobado. Presentémonos al Eterno aprobado. Y esto en el marco de lo que hemos recibido de parte del Señor para el presente año, una iglesia que se edifica, una iglesia edificándose en amor. Y como iglesia vamos a caminar muy pronto, vamos a caminar con agilidad, vamos a caminar con ese dinamismo que caracteriza una iglesia viva. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de manera inmediata, el presentarnos a nuestro Padre Celestial como obreros aprobados. Y en ese sentido, a la luz de la palabra de Dios, la vida del cristiano, de todo aquel que se identifica como hijo de Dios, alce la mano aquel que se identifica como hijo de Dios. La vida tuya y mía, amado hermano, requiere no solo de lucha, requiere no solo de perseverar, sino también de accionar, requiere de trabajo, mancomunado, articulado, de un trabajo vehemente, de un trabajo que involucra a todos y cada uno de los órganos del cuerpo de Cristo, esos dones y talentos que el Señor nos ha dado para que de manera sinérgica, de manera tal que en un conjunto, visto como una unidad plural, podamos avanzar en lo que el Señor nos ha desafiado para el presente día. Hay ciertas cosas que tú y yo debemos hacer en ese accionar, en ese caminar, en ese trabajar. Y hay otras cosas que tenemos que evitar. Y la palabra de Dios es tan clara que, como el judío lo entiende, la Torá, que significa en este caso la instrucción ¿para qué? Debemos de recordar que en el marco de lo que establece el idioma original en el hebreo, pecado significa errar al blanco. Eso significa cuando un hombre o una mujer desobedece a Dios, cuando cae en pecado. Tanto Adán y Eva, en ese contexto inicial, allá en el Génesis, podemos encontrar que ellos erraron al blanco. Dios había dado instrucción, Dios hablaba directamente con ellos. Ellos en ese momento no tenían el canon bíblico como tú y yo lo tenemos, pero tenían la bendición de recibir directamente la palabra de primera fuente, en ese sentido, de manera audible, lo que Dios quería que ellos hagan. Y ellos erraron, al no obedecer a Dios, erraron al blanco. Por eso nace la instrucción, nace de tal manera de que ya no el hombre siga errando al blanco. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros estamos llamados en ese caminar espiritual a obedecer a Dios, a obedecer. Por eso la palabra nos anima a que vivamos bajo la obediencia del Señor y no erremos al blanco, sino que con la instrucción que Él nos da en su palabra podamos tú y yo realmente agradarle a Él. Y por eso el desafío para este día, de que tenemos que presentarnos ante el Señor como obreros aprobados. Entonces hay ciertas cosas que debemos de hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer como hijo de Dios y usted sabe lo que no tiene que hacer como hijo de Dios. Si no lo sabe, amado hermano, es porque tal vez este libro maravilloso que Dios ha dejado a nuestro alcance,
la palabra de Él revelada, su revelación escrita al alcance tuyo y mío y de todo aquel que aún en este país puede hacerlo y en el mundo entero, a pesar de que hay muchos lugares en el mundo donde es un crimen tener una Biblia, peor predicar, compartirla, pero sin embargo, a pesar de todas las situaciones adversas que puedan encontrar en estas partes del mundo, vemos de que hay creatividad para poder encontrar la palabra de Dios. Y que a veces paradójico que acá en nuestro medio tenemos 5, 6, 7, hay gente que hace colección de Biblia y ninguna la lee, ninguno la estudia y nadie la escudriña. Entonces difícilmente, si no nos adentramos en este hermoso y maravilloso libro, la revelación de Dios para nuestro alcance, el manual de vida por excelencia para nuestras vidas, difícilmente pudiéramos nosotros saber qué es lo bueno que tengo que hacer y qué es lo malo que tengo que hacer. Y eso no te exime el desconocimiento de responsabilidad delante de Dios, porque hay juicio de valor en tu capacidad de ver a través del raciocinio, la capacidad, la inteligencia que Dios te ha dado, de saber que es malo matar, que es malo robar, que es malo ser adúltero, que es malo ser fornicario, que es malo ser drogadicto, que es malo ser etcétera, etcétera, etcétera. Porque también hay un marco de ley en esta sociedad que te establece ciertas cosas buenas y malas. Pero bueno, si nos trasladamos ahora al campo espiritual, sabemos que Dios ha dejado registrado en su palabra todo lo que tú y yo como hijos debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y por eso en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios y con este mensaje de desafío en donde como iglesia con prontitud nos vamos a presentar delante del Eterno como obreros aprobados, tenemos que ver algunos aspectos puntuales que en este sentido el apóstol Pablo le dirige a su hijo espiritual Timoteo. Y estos aspectos que son puntuales es para poder presentarnos como obreros aprobados a Dios. Veamos lo primero que le dice el apóstol Pablo. Este primer aspecto que le recomienda a su hijo espiritual. Y vamos a verlo en el contexto de la lectura que hemos hecho. Y el primer aspecto se refiere a la defensa. Hay que defender la sana enseñanza. Hay que defender la sana doctrina. Defensa. Hablamos de acción. Hablamos de que tú y yo tenemos que hacer una serie de actividades para que en su conjunto sea visto como una acción. Una acción que el Hijo de Dios, todo hijo de Dios está llamado a presentar. Defensa de la sana doctrina. Y una parte fundamental en la vida cristiana es retener la forma de las sanas palabras. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 1:13. Vamos un capítulo más atrás, versículo 13, dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Para poder comprender a lo que estamos llamados en esta mañana a defender la sana enseñanza, se nos dice el día de hoy que hay que retener la forma de las sanas palabras según lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. También tenemos que guardar el buen depósito. Y dice más adelante el versículo 14 de ese mismo capítulo: guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Todo lo que recibimos de parte de Dios, amados hermanos, a través de su palabra, tiene que ser visto como algo que al ser nosotros templo y morada del Espíritu Santo, al recibir esa palabra, esas semillas que día a día a través de la palabra llegan a nuestras vidas, tenemos que guardarlas de manera correcta, como bien se lo recomienda Pablo, en este caso a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el primer siglo, o sea, estamos hablando 20 siglos atrás, imagínate que en el primer siglo, en el tiempo de la iglesia primitiva, esto se hacía necesario. En el primer siglo, yo quiero que saques cuentas y que te des también cuenta, y valga la redundancia, de analizar qué vives hoy por hoy que no se vivía en ese entonces. Si en el primer siglo era necesario guardar el buen depósito, retener la forma de la sana enseñanza,
y era solamente enfocado a que existía en esa época una proliferación. Había una proliferación de profanas y vanas palabrerías. Profanas y vanas palabrerías. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo a evitar estas palabrerías que producen resultados peligrosos. Si en el siglo número 1, en ese contexto, donde no había tecnología, en donde no había una gran apostasía como en el tiempo de hoy, en donde no había de repente tanta situación que hoy nos acerca cada día más y más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo en ese entonces pensaba que Jesús ya llegaba por lo que veía, cuando tú analizas el siglo I y el siglo XXI, te vas a dar cuenta que si en ese entonces Pablo se encontraba asombrado de la proliferación de las profanas y vanas palabrerías, imagínate en estos tiempos, en donde hoy por hoy algunas denominaciones ya están aceptando que se pueda, en este caso, aceptar ministros que están fuera de lo que el Señor ha establecido dentro del género del hombre y la mujer. Hoy se habla de ministros transgéneros y las iglesias están aceptando y ordenando para que puedan guiar a la grey. Cuando vemos en este entonces que lo bueno hoy por hoy es el humanismo, al cual te lleva un positivismo, a lo cual te lleva una meditación fuera del marco bíblico, en donde todo tiene que ser prosperidad y no anhelamos la venida del Señor. Si en ese entonces Pablo estaba preocupado, imagínense cómo deberíamos de estar los siervos en este día, viendo una sociedad convulsionada, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el fin de esta exhortación, ubicarnos en tiempo y en contexto. Y Pablo exhorta a Timoteo, y lo exhorta en amor, a que evite estas palabrerías, porque le van a producir resultados peligrosos. Primer resultado peligroso: conducen a la impiedad. Lo primero que va a haber, si tú no evitas estas palabrerías y comenzar a escuchar fábulas, comenzar a endulzar el oído con lo que no te conviene, te conducen a la impiedad. Versículo 16 de 2 Timoteo 2 dice, en la segunda parte, porque conducirán, claramente dice este versículo 16, porque conducirán más y más a la impiedad. Si no evitamos el escuchar estas profanas y vanas palabrerías, nos van a conducir a la impiedad. Muchas veces las personas que se dedican a peleas doctrinales, ¿usted se ha dado cuenta del legalismo que existe hoy? Del fundamentalismo que existe en ciertas tendencias a tomar realmente tergiversadamente la palabra de Dios y hacer de su experiencia una doctrina que la quieren imponer de manera tácita en el medio. Cuando enfrentamos este tipo de experiencias y vemos que las personas se dedican a peleas doctrinales o enfatizan cosas extrañas, terminan viviendo muy mal o finalmente encubren todo esto en su vida. ¿Pero por qué? Simplemente porque detrás de todo lo profano y de lo vano está Satanás. Satanás está detrás de ello. Por ende, los que se dedican a escuchar estas cosas terminan enredándose en el pecado. Si Satanás está detrás de esas enseñanzas, nada bueno viene. Y eso escríbalo, nada bueno viene. ¿Por qué también pudiéramos decirlo? Por la falta de andar en el Espíritu. Cuando la gente no anda en el Espíritu, cuando el cristiano se aleja de Dios, se aleja de la oración, de la palabra, de la congregación como tal, del congregarse para crecer espiritualmente, se está alejando de tal manera que se enfría espiritualmente. Y andar en la carne, sabemos lo que provoca. La carne domina en ellos y terminan en graves pecados. Cuando nosotros nos alejamos realmente de Dios y caemos en lo vano y en lo profano, sabemos que si Satanás está detrás de ello, nos vamos a enfriar, porque el engaño sucumbe a través del tiempo y termina alejando a la persona de Dios. También por no someterse a la autoridad de la palabra de Dios. En ese sentido, cuando se conduce la impiedad a través de alejarse realmente de escuchar las cosas buenas que Dios nos establece,
no solamente porque Satanás está detrás de ello, no solamente porque falta andar en el Espíritu, sino que también no se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Y al no hacerlo, amado hermano, nos metemos en serios problemas. Se hacen presa fácil de las cosas que están de moda. ¿Qué está de moda en estos tiempos, amados hermanos? ¿Qué es lo que usted ve con frecuencia como factor común hoy en día en las llamadas iglesias? ¿Qué es lo que está de moda? Pintar los templos de negro, poner letras rojas, sacar a Cristo del mensaje, sacar al pastor y poner a un conferencista, cambiar la predicación simplemente por una charla o por una conferencia. Comenzamos a tergiversar todo, en donde ya no hay control, no hay orden. Y acuérdese que en el principio Dios vio que la tierra estaba desordenada. Y a Dios no le gusta el desorden, pues más lo que vemos hoy en muchos lugares es el desorden. Aparte de otras cosas que son tan naturales verlas en los medios televisados, sea en pantalla chica o pantalla grande, siempre hay una cuota de las tinieblas, siempre hay un mensaje de las tinieblas. Todo se ve aparentemente normal, 99% de verdad, 1% de mentira, y se dañó todo. Y si usted no está en el Espíritu, y si usted no discierne en el Espíritu, fácilmente es arrastrado y es conducido a la impiedad. Por eso, amados hermanos, Pablo le dice: evita, hijo, porque tú estás llamado a defender la sana enseñanza. Pero ¿cómo defenderás la sana enseñanza si no evitas las profanas y vanas palabrerías? Que en primer lugar, como lo estamos viendo, conduce a la impiedad, pero también producen gangrena espiritual. Y dice el versículo 17 de 2 de Timoteo 2, lo que a continuación podemos leer. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto, nombres propios identificados en el relato bíblico que nos habla de que es real. Cuando estamos siendo realmente arrastrados a palabrerías y somos conducidos a la impiedad, ¿qué es lo que pasa? Comienza a haber la gangrena espiritual. Gangrena que se puede encontrar como significado enfermedad que se va comiendo la carne. ¿Usted ha visto a alguien con gangrena? ¿Usted ha visto una pierna con gangrena? ¿Qué significa eso? Que hay que cortarla. Si hay una parte del cuerpo, hay que cortarla, porque esa enfermedad va comiendo y avanzando y se come toda la carne. Toda la carne. Hay un paralelo en el mundo espiritual, y la enseñanza, la palabra nos invita a ver de que aquellas personas que se dedican a escuchar y no a evitar las profanas y vanas palabrerías, carcome la vida espiritual de ellos. Se los comienza a comer por adentro, los comienza a podrir por adentro, porque eso es al final del día la gangrena, pudrición. Se pudre la gente, se pudre con el egoísmo, se pudre con el mal sentimiento, se produce el celo, la contienda, la división. Es una putrefacción interna. Y pudiéramos ver, amados hermanos, la teología de la prosperidad es la que generalmente, cuando esta gente comienza a escuchar este tipo de enseñanza, o de que quieren parar de sufrir, o que hoy quieren tener superpoderes y quieren actuar de una manera totalmente errática, lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que llega a ocurrir? Generalmente estas enseñanzas matan el interés en el crecimiento espiritual de los cristianos. ¿Por qué? Porque ya al cristiano no se le habla de pecado, se le habla de abundancia, de prosperidad, de éxito, de triunfo, y que todo está prácticamente limitado a lo que vas a vivir en esta tierra. ¿Por qué perderte esa bendición? ¿Por qué dejar de satisfacer a la carne si Cristo ya pagó por los pecados? Ya tú no tienes que pagar nada, así que vive tu vida loca. Y la gente, pues bueno, sigue viviendo su vida loca. En aquellos lugares donde no hay realmente una enseñanza sana, lo que comenzamos a ver es que la gente se comienza a pudrir, se pudre. Amados hermanos, estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Y si antes era que estábamos así, porque sin Cristo Jesús, acuérdese que usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecado. Como yo siempre lo he graficado, éramos zombies, prácticamente zombies
Porque si estabas vivo, físicamente estabas muerto en el espíritu. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, el Señor transformó, regeneró y llamó prácticamente ese proceso en el cual por medio del Espíritu Santo lo podemos realmente vivir. Dejamos de ser muertos y ahora vivimos para Cristo Jesús. Y vivir para Cristo Jesús, amados hermanos, realmente es lo mejor. No hay nada mejor que vivir para Cristo. ¿Usted vive para Cristo? Seguro que vive para Cristo. Gloria a Dios si es así. Como cristianos fieles a los lineamientos del Eterno, somos llamados a defender nuestro testimonio, es decir, con nuestro estilo de vida, llevando el Evangelio de Cristo a toda criatura. Pero también encontramos otro de los peligros dentro de este primer punto. Por un lado, hablamos con claridad de que se conduce a la impiedad. Por otro lado, produce gangrena espiritual, pero también Pablo le dice a Timoteo, llevan a un desvío de la verdad. Las vanas palabrerías, las malas enseñanzas, lo que no está acorde a la sana doctrina, te lleva a un desvío de la verdad. Versículo 18 de 2 de Timoteo 2 dice lo siguiente: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, eso es un contagio. Es como que usted tenga en un cesto de manzana una manzana podrida y el resto de las manzanas están buenas. Bueno, mañana la saco esa manzanita podrida. Llega mañana, no, pasado la saca, todavía no está tan podrida. Pasado la sigo sacando y comenzamos a dilatar la situación, y cuando nos damos cuenta, a la vuelta del tiempo de una semana o menos, todo el cesto de manzanas está contaminado. Al dedicarse a estas profanas y vanas palabrerías, esta gente a la cual Pablo, inspirado por Dios, le dirige a Timoteo, porque Timoteo estaba dirigiendo una congregación, estaba dirigiendo una iglesia, y le hace ver con claridad lo que pasa en esa congregación. ¿Quién le revela al apóstol Pablo? Si es una carta que se la dirigen a Timoteo, estamos hablando de distancia física. Es Dios a través del Espíritu Santo que le revela para que esta carta llegue precisamente a Timoteo y que sea registrado en el canon bíblico, para que en nuestros tiempos actuales también podamos observar que el comportamiento de la iglesia en el siglo I tal vez no difiere de lo que vemos en el siglo XXI. Y por ello, al dedicarse estas personas a las profanas y vanas palabrerías, se terminan desviando de la verdad. Totalmente lo opuesto a retener la doctrina y guardar el buen depósito. Retener la sana doctrina y guardar el depósito es contrario a lo que vemos al desviarse de la verdad. La verdad es la que nos hace libre, ¿o no fue lo que dijo Jesús? La verdad es la que nos salva, ¿o no es así? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es la verdad la que nos salva, pero al desviarnos de la verdad, terminamos en la mentira. Y si terminamos en la mentira, terminamos bajo el principado de las tinieblas. Porque dice Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre, de Satanás, el que es el mentiroso. En ese sentido, si nos desviamos de la verdad y nosotros llegamos a terminar en la mentira mata. Ay, que es una mentirita blanca, pastor, usted no sea juzgador. Es que es una mentira pequeña, simplemente era para salvar a mi esposo, que no le vengan a cobrar más la tarjeta de crédito. ¿Será acaso que eso es así como debe vivir el cristiano? Ay, es que tengo que decirle esto porque si no, si el esposo se entera, castiga al hijo. Ay, es que no le puedo decir a un hermano de lo del otro hermano, porque después se pelean entre hermanos de padre y madre. Y comenzamos a buscar muchas excusas, y Satanás es experto, muy creativo en un sistema caído para engañar a la gente. Y hacemos de la mentira un estilo de vida normal. Muy peligroso, amados hermanos. La mentira mata. Por eso Pablo le dice que el resultado de todo esto es que se trastornan de la fe algunos. Para poder cuidar a los miembros de nuestra familia,
sea la familia sanguínea o sea la familia espiritual, debemos dedicarnos, amados hermanos, a accionar como iglesia, a defender y a mantener la sana enseñanza. No acomodamos la Biblia a nadie. Y si usted espera algún día que desde este púlpito se acomode la Biblia para satisfacer sus necesidades y pasiones bajas, está perdiendo el tiempo. O usted se ajusta a lo que Dios dice en su palabra, o está perdiendo el tiempo. Por eso tenemos que defender la sana enseñanza. Gloria a Dios, porque aún el Señor nos da la fuerza para seguir perseverando en defender la sana doctrina. ¿Qué más encontramos, amados hermanos, para presentarnos aprobados delante del Padre Celestial? No solo defender la sana enseñanza, sino también estamos llamados a usar bien, correctamente la palabra de Dios. Una buena manera de mantener la sana doctrina es usar bien la palabra de verdad. Usarla bien, amado hermano. No me refiero a que usted vaya por ahí modelándola. No me refiero a que usted se compre el último modelo de versión. No me refiero a que usted la ponga en un altar en su casa. Me refiero a usarla bien para su estilo de vida, para poderla compartir, para que usted lo que viva lo pueda compartir con quien más lo necesita. Versículo 15, que lo leímos de manera central en esta mañana, dice en 2 Timoteo 2, procura con diligencia, Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En esta exhortación de Pablo a Timoteo, él lo está animando a que no contienda sobre palabras, que no pierda el tiempo, porque hay gente que le gusta polemizar, pero es que aquí dice esto y usted dice lo contrario, y entramos en disputas innecesarias, nos agredimos verbalmente, nos sentimos realmente lacerados, porque a veces viene una palabra de grueso calibre, una de más, vienen miradas realmente matadoras, y etcétera, etcétera, y comenzamos realmente a perder el objetivo con el cual el Señor Jesús nos llamó. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, a que no contiendan, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo le está diciendo que no quiere que él, su hijo, contienda sobre palabras, sino más bien que use la palabra de manera correcta. Hay una gran diferencia entre contender, entre disputar y usar correctamente la palabra de Dios, como lo recomienda el versículo 15. Pero ¿qué implica usar bien la palabra? ¿Qué implica a nuestras vidas? Primero, procurar trabajar arduamente. Usar bien la palabra de Dios demanda de un trabajo arduo. Por eso, el ser cristiano no es para cualquier persona. El ser llamado cristiano es para esforzados y valientes que están dispuestos a sacrificar todo aquello que trae deleite a tu carne por permitirle a tu espíritu crecer a través del estudio de la palabra. Por lo tanto, lo primero que implica el usar bien la palabra es trabajar arduamente. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para ociosos ni perezosos. La palabra de Dios la van a usar bien aquellos que en realidad determinan el tiempo necesario para estudiarla. Aspiro en mi corazón que esa sea la realidad en nuestra iglesia. Porque a veces nos ufanamos, yo quiero evangelizar, pastor. Seguro. Yo quiero servir, pastor. Seguro. Y de repente usted le pregunta dónde queda Juan 3:16 y busca en el Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, ¿no? O pastor, ¿dónde que queda el libro de Génesis? Y yo lo mando a Apocalipsis a buscarlo. ¿Usted cree que alguien que no se prepara, alguien que no se capacita, alguien que no escudriña, podrá realmente llevar el mensaje a alguien? En la década de los 80 y 90, muchas personas fueron víctimas realmente de ahuyentar al siervo, en este caso, a los miembros de las congregaciones, a estudiar la palabra.
porque ahí solo se hacía lo que decía el pastor, y el pastor era el iluminado nada más. Bueno, estos hermanos darán cuenta a Dios en su tiempo, en su momento. Amado hermano, yo fracasaría si usted no estudia la palabra de Dios. Yo fracasaría si usted no usa correctamente la palabra de Dios. Claro está que yo hago mi parte y usted hace su parte. Después que yo haga mi parte y usted no hace su parte, Señor, quedo libre de mi responsabilidad. Es ahí, amado hermano, donde estamos llamados todos los días, de parte y parte, a animarnos mutuamente a estudiar la palabra de Dios. Procuremos estudiar la palabra de Dios. Usted procura día a día, gloria a Dios por aquello. Pero aparte de eso, amado hermano, en este punto importante, tenemos también que procurar agradar a Dios. Si usted no escudriña, si usted no estudia la palabra de Dios, difícilmente va a agradar a Dios. Procuremos presentarnos a Dios aprobado, dice el versículo 15. Muchas veces estamos preocupados por impresionar a otras personas. Estamos preocupados porque el pastor sepa cuántos versículos no sabemos, o para que mi esposa me vea que en vez de estar viendo el deporte estoy leyendo la Biblia. Uy, la esposa va a decir que hombre consagrado, o viceversa, cuando la mujer está con el volumen bajo de la telenovela pero está acá abajo con la Biblia, ¿no? Y el esposo dice que mujer consagrada, que edifica también, ¿no? Y comenzamos a encontrar una serie de situaciones en donde en el día a día estamos más llamados a impresionar al hombre que a Dios. ¿Cuánta gente impresiona a su jefe? Jefe, estoy puntualito en la iglesia. ¿Cuánta gente impresiona al hombre estudiándose todas las leyes que pueda haber y por haber para generar los buenos informes? Soy muy productivo, jefe. Quiero que sepa que yo estoy aquí para servirle. Pero cuando se trata de ir a la iglesia llegan tarde, muy tarde. Ay, hoy día hay que ir a la iglesia, son las 10:30, ya mismo me levanto. Llegan al amén algunos acá. ¿Usted se ha dado cuenta? Llegan algunos al amén. Mucha gente ni siquiera quiere orar en su casa, no bendice a sus hijos, no realmente busca hacer lo que Dios establece. Y cuando usted y yo no hacemos lo que Dios establece, simplemente hemos desperdiciado nuestra vida, nuestro tiempo, dones y talentos en agradar al hombre. ¿Quién es el hombre? Otro pecador como nosotros, que si no se arrepiente se va al infierno. Por lo tanto, amados hermanos, estamos aquí todos delante de Dios visto de la misma manera. Tenemos entonces la necesidad cada día de tratar de impresionar más y más a Dios, no a los hombres. ¿Y cómo impresionamos a Dios? Buscando su aprobación y no la de los hombres. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, y recuerdo este versículo que fue uno de los últimos que pude ingresar en este sermón, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no estamos llamados a agradar a los hombres, estamos llamados a agradar al que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que dio la vida de su Hijo en la cruz de Calvario para que usted y yo podamos vivir. Si no entendemos esta verdad, amados hermanos, revisemos nuestra vida espiritual. Procura no ser avergonzado, también le dice hoy en esta mañana. Le hace ver la necesidad que usted y yo tenemos que usar bien la palabra de Dios. Y se lo está llamando precisamente que si usamos bien la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que esto procura un trabajo arduo. Procura agradar a Dios de manera tal, pero también esto nos lleva a algo importante: no ser avergonzado. Procurar ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Usted siente vergüenza por algo? No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. ¿Usted hoy tiene vergüenza por algo que haya hecho antes de venir acá? ¿Qué fue lo último vergonzoso que hizo el día de ayer? ¿Usted siente vergüenza por algo? ¿Acaso no fue el mismo Pablo que le dijo un día a Tito que procure presentarse delante de los jóvenes, delante de la congregación, de manera que él pueda ser ejemplo? Cuando le dice ser soproneo, dice ser prudente, ten dominio propio de tus emociones, no sea que el diablo tenga algo de qué avergonzarte. Muchas veces, amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta que en el día a día vamos acumulando una serie de vergüenzas. Consecuentemente vienen producto de nuestras malas decisiones. Si nos alejamos de la palabra de Dios,
si no agradamos a Dios, ¿hacia dónde vamos a llevar un día nuestras vidas? A una vergüenza total. A veces quedamos muy mal y muy mal parados porque no manejamos bien la palabra de Dios. Y lo peor de todo esto es quedar mal ante Dios. Quedar mal ante Dios es lo peor. Usted cada vez que tenga que tomar una decisión, pregúntese, ¿qué piensa Cristo de esto? Usted si hace esa pregunta, bueno, voy a tomar esta decisión, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué piensa si soy un mal esposo, si soy un mal hijo, si soy un mal ciudadano, si soy un mal trabajador o soy un mal jefe? ¿Qué piensa si soy un mal siervo? ¿Qué está pensando Cristo de mí? Tengamos en un momento dado presente que vamos a rendir cuenta. Un día vamos a hacerlo, de todo, amados hermanos. Pero especialmente si usted y yo no manejamos de manera correcta el Evangelio de Cristo, el compartir las buenas nuevas noticias de Dios, o que se debiliten en la vida espiritual, eso realmente será terrible. ¿Cómo yo puedo manejar mal el Evangelio de Cristo? No teniendo un buen testimonio. Nosotros predicamos la palabra aquí, gracias a Dios por el tiempo y la experiencia el día de ayer. Ayer fue un tiempo precioso que pudimos captarlo presencialmente y también a través de la tecnología. Ya está compartido el trabajo que se hizo con el Ministerio de Evangelismo, con sus diferentes áreas, Sembradores en Acción. Apoyó el día de ayer varones y mujeres como organizaciones. Y vemos ahí que estaban sembradores, que estaba evangelismo en semáforo. Y cuando llegamos acá, porque por un tema personal no pude llegar al arranque, pero cuando llegué vi una fotografía inmensa. Desde la pandemia nos ha costado reactivar este espacio, pero Dios está honrando la fe de sus hijos, de aquellos que están al frente de este ministerio de evangelismo. Perseveremos, seguiremos predicando la palabra. Y ya vimos ayer a niños, vimos a adolescentes, vimos ya un grupo distinto también, porque hay embajadores que tienen que hacer también sus actividades. El próximo mes están invitados otros ministerios a trabajar. Esperamos verlos a todos ahí. Amados hermanos, hay necesidad de predicar la palabra. ¿Cómo hago un mal uso del Evangelio? Comiéndomelo yo y no compartiendo, por ejemplo. Pero si usted dice, yo voy a compartir alrededor de esta Jerusalén, voy a predicar la palabra, ¿cómo va a haber la diferencia? Es impresionante la experiencia de aquellos hermanos que comparten el Evangelio y una vida llega a los pies de Cristo, que una vida se reconcilia con el Señor. No pierda usted más tiempo, amado hermano, busque del Señor y busque ejercitarse en la vida de iglesia. También podemos encontrar algo importante en esta recomendación de usar bien la palabra de Dios. Procurar enseñar correctamente la palabra de Dios. Es importante ser un obrero que usa bien la palabra de Dios. Y aquí hay algo interesante en el griego. La expresión dice, cuando se traduce, que usa bien, significa cortar en línea recta. Imagínense un sastre que corta en línea recta. Imagínense, si corta mal, dañó la prenda de vestir. Por ejemplo, un granjero arando en línea recta, o un carnicero que corta bien la carne del animal. Debemos aprender a interpretar y aplicar correctamente la palabra de Dios, la palabra del Señor, porque si lo hacemos, usted y yo vamos a ver un resultado importante. Si usamos correctamente, vamos a guardar la sana doctrina, guardamos la sana enseñanza, nos protegemos unos a otros, nos edificamos en amor como iglesia y agradamos sobre todo y ante todo a nuestro Padre Celestial. ¿Usted está usando bien la palabra de Dios? ¿Usted se está dedicando realmente al estudio de la palabra de Dios? Porque si estamos el día de hoy recibiendo una exhortación para presentarnos como obreros, tenemos que saber que tenemos que defender la sana doctrina, pero también tenemos que usar de manera correcta la palabra de Dios, para que nos podamos presentar como obreros aprobados. Pero también hay algo más. Y Pablo le dice a Timoteo, hijito, hay que crecer en santidad. Hay que crecer en santidad. Y los hijos de Dios no solo debemos cuidar la doctrina, sino también nuestra propia vida espiritual. ¿Cuánto usted invierte en su vida espiritual? ¿Cuánto usted invierte en esa práctica de crecimiento individual? Veamos qué dice 1 Timoteo 4:16. Vamos a la epístola anterior. En el 4:16 dice lo siguiente. Y quiero que subrayes cómo empieza este versículo.
ten cuidado de ti mismo. Y ahí dice a continuación, y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Eso es importante comprenderlo a la luz de lo que hoy el Señor nos anima. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti, amado hermano. Tu vida espiritual no depende de ningún otro hombre. Tu crecimiento espiritual depende de lo que tú inviertas en el día a día para el crecimiento, de buscar en intimidad al Señor, de crecer espiritualmente. Ten cuidado de ti mismo. Y usted le puede decir en esta mañana a su hermano que está al lado, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. A veces somos muy acelerados para mirar la paja en el ojo ajeno. Uy, este hermano, uy así, uy lo de acá, uy lo de allá. Y nos olvidamos de que tenemos una viga muy grande en nosotros mismos. Y el Señor dice a Timoteo a través de estas palabras que le da el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso, amado hermano, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace el cuidarse de sí mismo? ¿Cómo usted y yo podemos cuidarnos a nosotros mismos? ¿Cómo lo hacemos? Y Pablo se lo menciona con dos cosas importantes de atender en esta mañana. Primero, debemos evitar el pecado. Debemos de evitar el pecado. Dios conoce quiénes son sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? A ver, dígalo con convicción, así como que sí es real lo que usted está diciendo. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. ¿Dios lo conoce a usted? Si ve la diferencia, usted vio la diferencia. No creo que fue el único que escuché, ¿no? Cuando yo pregunté quiénes son hijos de Dios, dijeron amén. Y cuando yo pregunté si Dios lo conoce, dijeron amén. Si ve la diferencia, es que ese amén en conjunto significa que no todos dijeron amén. ¿Dios lo conoce a usted, amado hermano? Amén. Muy bien, dice 2 Timoteo 2:19 lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son de Él. El Señor conoce quiénes son realmente sus hijos. El Señor te dice en esta mañana, debemos de evitar el pecado. Y se le está diciendo a sus hijos, aquellos que Él conoce. A veces, amados hermanos, nos confundimos realmente al hablar del poder que hemos recibido a través del Espíritu Santo de Dios. Y nos creemos poderosos en nosotros mismos. Ay, yo enfrento el pecado. A mí no hay pecado que me pueda vencer. A mí no hay tentación que me pueda doblegar. Amados hermanos, estamos jugando con fuego. No hay manera que usted en sus fuerzas y yo en las mías podamos realmente resistir el pecado si Dios no está en nosotros. Solo si Dios está en nosotros, solo si Dios nos está viendo como suyos, amados hermanos, a quien Él hoy le advierte y le dice, eviten caer en el pecado. Porque eso les da seguridad de la salvación. Yo soy seguro de que Jesús me salvó y que nada ni nadie me va a arrebatar de sus manos, va a separar del amor de Dios. Nada ni nadie tiene poder contra mí, porque yo soy hijo del que vive y reina por los siglos de los siglos, y lo creo porque he sido sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted cree eso, amado hermano, por convicción, sabe que usted no está llamado a tenerle temor ni miedo a aquel que puede destruir el cuerpo, sino a aquel que puede enviar el alma al infierno. Y a veces nuestro temor está realmente equivocado. Tememos más al hombre, hacemos más cosas para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Y hoy Dios nos dice, ¿me quieren agradar? Eviten el pecado. Hay que evitar el pecado. Hay que evitarlo en todo tiempo.
Sin embargo, los hijos de Dios tenemos la responsabilidad en todo tiempo y en todo momento de mirar siempre hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué, amados hermanos? Para apartarnos del pecado. Si usted mira abajo, usted, amado hermano, está caminando en zona peligrosa. Si usted mira arriba, donde Cristo está, donde está su fortaleza, si usted mira a Cristo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted, por mí, sabemos, amados hermanos, que nuestra batalla no es de manera solitaria, somos uno en Cristo Jesús. Dice también 2 Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Literalmente, pararse a un lado del pecado. Ábrase del pecado. Si el pecado viene por ahí, usted vaya por otro lado. Si el pecado lo viene siguiendo, corra, salga, huya. No se haga el gallito bravo, no se crea el superpoderoso. Huya. El Señor está diciendo, apártese, evite de la iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo nota que no todos los utensilios en una casa sirven para los buenos propósitos. Esto es muy difícil, amado hermano, de asimilarlo. Es muy sensible de compartirlo, pero es necesario manifestarlo. Y es claro cuando vamos al versículo 20, por favor, de 2 Timoteo 2, que dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La última parte, por favor, nuevamente. Y unos son y otros son. ¿Usted se imagina eso? Usted puede mirarse el día de hoy, puede mirar alrededor suyo y usted seguirá viendo caras de santos. Yo solo aquí puedo ver a mis hermanos en Cristo Jesús. Y todo aquel que tiene a Cristo Jesús es santo. Yo solamente puedo proceder como Samuel cuando tuvo que tener a los hijos de Isaí al frente. Yo solo puedo ver hasta donde se me permite con los ojos. Pero Dios puede ver el corazón. Dios escudriña el corazón. Dios escudriña lo más profundo de nosotros. Y solo Él sabe quiénes son para usos honrosos y quiénes son para usos viles. Cuando dice esta casa grande, la analogía nos lleva a ver a una iglesia visible. Una iglesia visible, podemos verla así literalmente. Una iglesia visible son verdaderos o buenos creyentes. Quiere decir que Satanás puede estar bien sentadito en primera fila. Cuidado con los hermanos que están en primera fila. ¿O no es así? O puede sentarse en la última banca. O puede estar ahí dando vueltas, supervisando, ¿no? Yo no lo sé, amado hermano. E incluso en algunas iglesias se dice puede estar hasta predicando. Solo Dios conoce el corazón. El desafío, amado hermano, es claro. Hay unos que son para usos honrosos y otros para usos viles en esta casa visible, en esta iglesia visible. Dice, no son todos verdaderos o buenos creyentes. Dice 1 Timoteo 1:20 como referencia. Y mire estos nombres que los leímos hace un momento, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué. ¿A quién dice ahí? A Satanás. ¿Usted sí está leyendo conmigo el versículo 20? Yo lo leo clarito. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En nuestro capítulo central, en 2 Timoteo 2:17, también leíamos, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Lo que el creyente tiene que hacer, amado hermano, es limpiarse. Limpiarse del pecado, limpiarse de la carne,
para que sea de buen uso para Dios. Usted va a ver el desarrollo más amplio de este texto en un devocional para el mes de julio, porque ya está escrito. Y usted se va a dar cuenta, amado hermano, hacia dónde el Señor lo lleva a cuestionarse a usted mismo. ¿Qué tipo de cristiano es? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de instrumento es? ¿Y a quién le sirve de instrumento? Es claro, amado hermano, que hoy por hoy el Señor nos anima y nos exhorta a limpiarnos del pecado, y no lo tome como algo light. Tómelo como un llamado en amor de parte del Señor. Porque usted puede tener esta predicación hoy como poca cosa, pero hoy el Señor es el que está hablando, y a través de su palabra nos anima a limpiarnos del pecado y de la carne para ser de buen uso para Dios. Muchas veces renunciamos, rechazamos, damos la espalda a Dios y no queremos poner nuestros dones y talentos al Señor. Muchas veces porque también estamos conscientes de que no nos sentimos aptos para servir al Señor. Pero el Señor dice: esa no es la excusa. Ven confiadamente ante mi trono de gracia y preséntate delante de mí. Pues confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y no peques más, como Jesús un día le dijo a la mujer adúltera. Por eso en este día, amado hermano, hay la oportunidad de reivindicarnos delante de Dios. Si hemos estado profanando en el reino de Dios, hoy es el momento de hacer un alto a nuestras vidas y tomar la dirección correcta. Limpiémonos de todo pecado, limpiémonos de la carne para ser de buen uso para Dios. Dice el versículo 21 de 2 de Timoteo 2: así que si alguno se limpia de estas cosas. Amado hermano, ahí está la respuesta. Así que si alguno se limpia de estas cosas, léalo conmigo, por favor. Vamos a leerlo todos, así como leímos hace un momento el versículo 20. Ahora vamos a leer este versículo con claridad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dígalo conmigo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Así que no está todo perdido. No está todo perdido, porque si hay un Himeneo en esta mañana acá, hoy el Señor le dice a Himeneo: límpiate de todas estas cosas. Deja de ser un instrumento para Satanás y sea un instrumento útil al Señor. Así que si usted hoy sabe de que hay ese sentir de poner un alto a nuestras vidas, hágalo. Hágalo, amado hermano, porque Dios está hablando. Pablo aplica esto y le dice a Timoteo en una parte importantísima en el versículo 22, cuando le dice: huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. ¿Y si sabe por qué hay que huir de las pasiones juveniles? Porque algún pastor una vez dijo: el diablo es puerco y se mete entre los santos. El diablo no respeta si usted es pastor, si hijo de pastor, si lee la Biblia 20 veces, si usted es el presidente de jóvenes, si usted es el líder de jóvenes. No, que ella tiene cara de santa. El diablo no respeta nada. Y por eso le dice, Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Porque muchos se están quemando. Muchos se queman y se queman y se queman. Y cuando se dan cuenta, terminaron quemados, producto de las pasiones juveniles. Así que tenemos nosotros que tomar con seriedad nuestra vida. No importa si usted es un joven, no importa si aún está soltero, si tiene planes de casarse, si va a casar, cásese, dice Pablo. No ande ahí haciéndose el valiente, resistiendo por gusto. Si tiene que casarse, cásese, no se queme. Hay que vivir la vida en todo el sentido de la palabra, agradando a Dios. Pero finalmente, amados hermanos, debemos de seguir la justicia. En esta santidad al cual el Señor nos llama a evitar el pecado por un lado, pero por otro lado a seguir la justicia de Dios. Dice: Dios otorga al creyente la justicia de Cristo. Acuérdese, amado hermano, que en la cruz del Calvario no todo era amor.
había que pagar un precio, había que satisfacer la justicia de Dios. Y fue Cristo quien nos hizo justos, y es por eso que el Señor Padre nos acepta como hijos, porque ve la justicia de Cristo en nosotros. Y dice claramente, esta es la base de su salvación. Romanos 3, 21 al 24, lo voy a leer como referencia en esta mañana. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, estamos llamados a seguir la justicia de Dios. Como hijos del eterno y soberano Dios, tenemos que seguir la justicia. Sin embargo, el Hijo de Dios debe de añadir a su fe lo que claramente habla el mismo apóstol Pedro, cuando dice en 2 de Pedro 1, 5, 8. Vamos a leer, por favor, 2 de Pedro 1, 5, 8. ¿Qué es lo que debe de añadir los hijos de Dios a la fe? Dice con claridad: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a leerlo de manera conjunta. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amados hermanos, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, al que vive y al que reina. Tenemos que seguir literalmente persiguiendo, como dice la palabra de Dios, la justicia, la fe, el amor y la paz. Dice el versículo 22, regresando a nuestra lectura central, en 2 de Timoteo, en la segunda parte: y sigue la justicia, hijo mío, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos, amados hermanos, que añadir a esta hermosa y maravillosa experiencia de vivir en santidad, esta santificación experimental. Todo, amado hermano, converge en algo: que hoy hemos sido animados, hemos sido en el poder del Espíritu Santo llamados a presentarnos prontito, amado, con mucha prontitud al Eterno como obreros aprobados. ¿Usted quiere desafiarse a presentarse en este día? Bueno, puede ser que usted diga: ya está usted calificado, ya el Señor le mandó su certificado como obrero aprobado, gloria a Dios, y es así. Pero entonces ayúdeme a animar a otros, ¿no? Ayúdeme a animar a otros a presentarse como obreros aprobados. Presentarse como obreros aprobados es para esforzados y valientes. Y si usted en esta mañana ha recibido de parte del Señor ese desafío, le invito a que me acompañe a orar. Le invito a que me acompañe, a que juntos como iglesia tengamos ese sentir cada día de poder presentarnos en defensa de la sana enseñanza, en usar correctamente bien la palabra de Dios y de poder crecer en santidad. Esto y más, a la luz de la palabra de Dios, nos anima a presentarnos como obreros aprobados delante del eterno y soberano Dios. Podemos resumir que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana requiere de un arduo trabajo. La vida cristiana requiere de un fuerte trabajo. Y para ello necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Usted y yo necesitamos esa ayuda. Dice 1 Corintios 15:10. Quiero que escuches audiblemente la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Trabajar bien por el Evangelio, por la vida cristiana, requiere que nos cuidemos, requiere que nos esforcemos delante del Señor para presentarnos aprobados como obreros delante de Él. Requiere que nuestra propia vida se presente día a día como ofrenda en olor fragante delante del eterno y soberano Dios. Oremos. Padre eterno, Padre bondad y Padre misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta maravillosa y preciosa mañana de bendición. Una mañana que tú nos traes, Señor, mi Dios y mi Rey, como una bendición a nuestras vidas, porque hemos escuchado tu santa y soberana palabra. Palabra edificante, palabra que nos anima, que nos exhorta, palabra que nos nutre, palabra que nos permite ver con una perspectiva distinta nuestra vida diaria delante de ti. Hoy estamos llamados en el nombre de Cristo Jesús a presentarnos con prontitud como obreros aprobados delante de ti. Hoy queremos hacerlo, mi Dios y mi Rey, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras ofensas, perdón porque no hemos sabido vivir acorde a tu palabra. Perdón porque hemos desconocido tu voluntad para nosotros acorde a tu palabra. Y reconocemos que si esto es así, es porque no hemos usado correctamente tu palabra, porque no hemos escudriñado tu palabra. Eso nos descalifica para presentar defensa de la sana enseñanza. Y queremos, mi Dios amado, en este día, que tú pongas en nosotros un corazón recto, un corazón nuevo, un corazón con el único enfoque a buscar el agradarte a ti todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima a no desmayar. Tu palabra nos anima porque hay esperanza, porque aún en este día tú nos dices: venid confiadamente ante mi trono de gracia. Tú nos dices que nos arrepintamos de nuestros pecados. Tú nos dices en este día, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tenemos la oportunidad para poder cambiar. En Cristo Jesús oramos, oramos. Padre eterno, Padre bondad y misericordia, oramos en este día por medio de Cristo Jesús para pedirte, Señor, que nos permitas avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos agradarte ante todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos tu santo y poderoso nombre, Dios eterno, Dios de bondad y Dios de justicia. Si en esta mañana hubiere alguien que hoy quiere cambiar su vida, hoy quiere que su vida sea transformada, hoy necesita que Cristo Jesús salve su vida, este es el tiempo, porque la única manera de que Dios nos viera como obreros es solo por medio de Cristo Jesús. Y si Cristo no está en nuestras vidas, difícilmente llegaremos a ser un obrero para el Señor. Así que te animo, si hoy tú has tomado la decisión por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que ha redarguido tu vida, en esta mañana te animo a tomar la decisión más importante de toda tu vida, y es decidir dónde pasar la eternidad: delante del Señor con Cristo Jesús, o apartado de la presencia de Dios por la eternidad en el lago de tormento y azufre preparado para Satanás y sus seguidores. Hoy es un día de decisión, porque es el día de salvación que Dios trae a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias por todo, mi Dios y mi Rey.
Si hoy hay alguien que ha tomado esa decisión, solo tiene que levantar su manito. Y un hermano diácono va a acompañarte a hacer una oración, la oración de fe, la oración que cambiará tu vida, porque va acompañada de arrepentimiento, de fe, de aceptación y sobre todo de recibir la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Esta es la mañana, este es el día. Y si no es así, Dios sigue golpeando puertas, aún de los que hoy nos identificamos como cristianos. Nuestra vida necesita ser restaurada. Si nuestra vida necesita fortaleza, este es el tiempo también donde tú y yo nos ponemos a cuenta con el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Un fuerte abrazo. Shalom.